Shintaro era un perdedor sin carisma que vivía solo hasta que un ángel indefenso aterrizó en su casa. Sin embargo, como no tenía a dónde ir, se negó a dejarlo y se convirtió en la esposa perfecta que lo mimaba al extremo, haciendo que se enamorara perdidamente de ella. Todo comenzó una mañana temprano cuando la alarma despertó a Shintaro. Sintiéndose algo enfermo, decidió servirse una taza de leche del refrigerador. Pronto descubrió que olvidó cerrar su ventana la noche anterior, y al ir a hacerlo, se sorprendió al hallar a una chica muy atractiva tendida en el balcón. Creyendo que estaba muerta, entró en pánico, tropezó y derramó algo de su crema sobre su magnífico camión de melones y sus muslos exuberantes. Pronto la sensación de sus fluidos viscosos sobre su cuerpo la despertó, y ella le deseó los buenos días. Tiempo después, se retiró al baño de él para limpiar su crema de sus piernas y pecho. Mientras ella se ocupaba, Shintaro entró en pánico afuera, pensó que era una cosplayer o una bromista, y se preguntó si este drama acabaría en YouTube, lo que le llevó a cerrar las persianas por si había cámaras ocultas. Justo entonces, ella salió en traje de baño y le pidió ropa seca, pero tras buscar un rato, solo pudo encontrarle una camisa lamentable. La chica le dio las gracias y se presentó como Towa antes de disculparse por dormir en su balcón sin permiso. Shintaro le preguntó entonces a Towa por qué dormía en su balcón, pero ella simplemente se inclinó hacia adelante, diciéndole que deseaba pagar su bondad haciendo cualquier cosa que él quisiera. Esto hizo que sus pechos casi se salieran de la camisa, enviando sangre a la segunda cabeza de Shintaro. Él rechazó su oferta, pero ella insistió en ayudarlo y, al intentar limpiar su casa, descubrió su colección de revistas. Justo cuando se apresuraba a esconderlos, la oyó gritar y la vio separando una pelea entre dos gatos, lo que resultó en una herida en sus manos. Tras vendarle los dedos, le preguntó si vivía cerca. Sin embargo, ella le dijo que venía del cielo y era un ángel enviado por Dios para estudiar a los humanos y no tenía a dónde ir, suplicándole que la dejara quedarse con él. Al oír esto, Shintaro entró en pánico pensando que podría ser una loca escapada del psiquiátrico. Pronto sonó un recordatorio laboral y, usando el trabajo como excusa para salir, le dijo que no podía quedarse y la echó. Mientras cerraba la puerta, ella aún le agradecía su amabilidad previa, lo que le hizo dudar si estaba haciendo lo correcto. Más tarde esa tarde, Shintaro tenía fiebre y regresaba del trabajo. En el camino, pensó en Towa y se preguntó si volvería a verla alguna vez. Justo entonces, ella pasó junto a él con un tipo gordo y al verlo, se detuvo a saludarlo. Shintaro, curioso, preguntó si el hombre con ella era su padre, pero ella le dijo que el lascivo le había ofrecido llevarla a un hotel para enseñarle técnicas de doblado de salchichas. Esto lo impulsó a tomar su mano y huir con ella. Tras correr un rato, se desplomó de repente como una princesa Disney en el suelo debido a su fiebre. Más tarde ese día, despertó en su cama y encontró a una preocupada Towa cuidándolo. Empezó a llorar de alegría porque él por fin estaba despierto y mejor. Luego le dio de comer unas gachas que había preparado, y Shintaro se preguntó cuándo en su vida se había sentido tan bien. Tras pensarlo, permitió que se quedara con él y le agradeció haberlo llevado a casa. Pero ella le dijo que había volado allí con su cuerpo, y esta vez reveló sus alas de ángel, lo que le hizo desmayarse. A la mañana siguiente, despertó creyendo que fue un sueño febril, pero se sorprendió al verla a su lado con pequeñas alas. Más tarde le preguntó con curiosidad cuál era el papel de los ángeles. Ella le dijo que era principalmente una mensajera de Dios que ayudaba a salvar almas, explicando que los ángeles debían hacer felices a los humanos. Aunque aún no sabía cómo hacerlo exactamente, creía que Dios la envió a aprender. Esa tarde, fueron a un supermercado a comprar ingredientes y provisiones. Sin embargo, notó que ella miraba una linda taza de gato, pero la devolvió, sin querer parecer demasiado necesitada. Mientras recorrían el mercado, ella empezó a llamar la atención por su atuendo, y Shintaro decidió comprarle ropa nueva. Tras conseguirle algo de ropa, ella entró a cambiarse, y mientras lo hacía pensó en cómo recompensarlo. Así que fue a su encuentro en la caja y le propuso hacerlo feliz. Al volver a casa, notó la taza de gato entre la compra, y al revelarle que era un regalo para ella, se llenó de alegría. Esa noche tuvieron que compartir la pequeña cama, y Shintaro lamentó no haber priorizado comprar una segunda cuando tuvo la oportunidad. Antes de todo esto, cuando Towa recién llegó a Tokio, le maravilló lo hermosa que se veía de noche y voló por toda la ciudad. Pronto empezó a pensar en cómo contactar con humanos y recordó una guía que había leído, la cual le ofrecía dos opciones. El primero fue mostrar a todos sus alas en lo alto del cielo y abrir un club de fans en Twitch y una suscripción a Only Wings. Este segundo fue aburrido e implicó mezclarse con los humanos y vivir secretamente entre ellos. Ella eligió la segunda opción y mientras deambulaba le dio sueño. Pronto llegó al edificio de Shintaro y voló hasta su balcón, tras lo cual se quedó dormida. De vuelta en el presente, Towa le contó a Shintaro cómo terminó en su balcón mientras le preparaba la cena. Al terminar, él quedó tan asombrado por el buen sabor de la comida que elogió el plato y preguntó cómo aprendió a cocinar, a lo que ella respondió que lo aprendió de una guía. Mientras comía, recordó la promesa que ella hizo en el mercado y se preguntó si la vida debía ser así de buena. Una vez que terminaron, Shintaro le explicó a Towa cómo usar el baño. Tras dejarla para bañarse, su imaginación se desbocó. Desesperado por distraerse de imaginarla desnuda, intentó ver la televisión, y hasta trató de dejarse inconsciente, pero no logró detener sus pensamientos acelerados.
Finalmente se concentró estudiando para un examen de inglés, logrando sacar a Towa de su mente. Sin embargo, la naturaleza llamó y entró por accidente donde Towa, aturdido por la vista, huyó y se disculpó, aunque Towa le ofreció usar el baño mientras ella terminaba. Esa tarde, mientras Shintaro se bañaba, ella le devolvió el favor ofreciéndose a fregarle la espalda, lo que le provocó otro ataque de pánico al rechazarla rápidamente. Más tarde esa noche, Shintaro intentó dormir, pero no podía concentrarse porque Towa dormía justo a su lado. Se preguntó de nuevo por qué no compró otra cama y planeó comprar una lo antes posible. Al día siguiente despertó sintiéndose cansado y fue al baño solo para verla de nuevo en traje de baño. Y Shintaro salió corriendo alterado disculpándose por entrar así. Aquella mañana, mientras se cepillaba los dientes, concluyó que verla casi desnuda 2 veces en una mañana no era bueno para su salud. Y así, para evitar más incidentes, Shintaro planeó establecer algunas reglas básicas. Luego decidió ir a defecar, pero al bajarse los pantalones, Towa entró al baño y lo vio soltando un buen lastre. En el desayuno, Shintaro estaba claramente falto de sueño, pero aún así disfrutó la comida preparada por Towa, agradeciéndoselo. Justo entonces, un programa matutino empezó en la tele y notó que llegaba tarde a clase. Cuando se lo informó a Towa, ella quiso limpiar de inmediato e ir con él. Sin embargo, él se negó y le dijo que molestaría a la gente si lo seguía. Ella insistió en venir de todos modos e incluso le aconsejó tomarse el día libre, pero él finalmente la convenció de dejarlo ir solo a la escuela. Antes de irse, le hizo prometer que no saldría de casa y le dijo que viera la televisión hasta que él regresara. De camino a la escuela se dio cuenta de lo falto de sueño y cansado que estaba en realidad. De repente su amigo, un tonto llamado Shuichi, le dio un golpe por detrás, lo cual le irritó. Su compañera, una chica llamada Tsumugi, vio esto y regañó a Shuichi mientras le preguntaba a Shintaro preocupada si estaba bien. Ella notó que él lucía pálido y se lo señaló a Shuichi, quien le preguntó si había sido poseído por un demonio. Mientras caminaban juntos, les dijo que simplemente no había dormido lo suficiente. Tsumugi, enamorada de Shintaro, le sugirió preocupada que faltara a clase. Esto llevó a Shuichi a burlarse de ella por ser tan amable con Shintaro, pero ella insistió en que era lo mínimo que podía hacer un amigo. Mientras se bromeaban, Shintaro rió y les dijo que parecían un matrimonio. Esto inquietó a Tsumugi, quien rechazó la idea de inmediato, diciéndole que no volviera a mencionarlo nunca más. Y esto llevó a Shuichi a decirle que su exagerada reacción ante el matrimonio en realidad le hirió los sentimientos. Mientras tanto, Towa actuaba como ama de casa, pues ya había lavado la ropa y limpiado todo el lugar. Pero como no tenía nada que hacer, estaba entumecida por el aburrimiento y también le entró hambre. En ese instante recordó que Shintaro no llevaba almuerzo y temió que probablemente se estuviera muriendo de hambre. En la escuela, durante el recreo, Shintaro y sus amigos almorzaban en la cafetería. Tsumugi expresó su preocupación porque él solo almorzaba jugo y temía que ni siquiera comiera bien en casa. Él le dijo que no se preocupara, pero no pudo decirles que Towa cocinaba para él en casa. Shuichi intentó bromear al respecto, pero ella lo llamó idiota, y luego, tímida, se ofreció a prepararle el almuerzo a Shintaro ella misma. Se asombró al descubrir que ella preparaba sus comidas, lo que la hizo sonrojarse cuando él la elogió por ello. Ella le dijo rápido que no le importaba hacer de más para él, pero cuando Shuichi quiso entrar en el trato, le ordenó apartarse como a un extra y largarse. Al verlos discutir como un viejo matrimonio, Shintaro empezó a reír. Justo entonces vio a Towa volando fuera de la ventana y gritó. Se levantó rápido y cubrió la ventana para que no la vieran, diciéndole que fuera al tejado. Sus amigos preguntaron qué pasaba, pero Shintaro se disculpó y se fue, lo que llevó a Shuichi a suponer que probablemente tenía una cita con una chica mala. Esta declaración puso celosa a Tsumugi, quien dejó inconsciente a Shuichi por ello. En la azotea, Shintaro, angustiado, le recordó a Towa que le advirtió no ir a la escuela, preguntándose cómo reaccionaría el mundo al ver a un ángel volando. Towa se entristeció por la reacción de Shintaro y dejó caer la lonchera, diciéndole que se la comiera si quería. Pero mientras se alejaba, su estómago empezó a rugir como un dragón. Esto le hizo disculparse por su comportamiento, y la invitó a almorzar con él, lo cual la hizo feliz. Mientras comían, él elogió la comida y notó que ella intentaba ser discreta al ir a la escuela. Notó un plato en la caja que mencionó que le gustaba la noche anterior y le agradeció por prepararlo. Ella sonrió y le dijo que quería hacerlo feliz cocinándole muchas comidas deliciosas, dejando a Shintaro preguntándose qué hizo para merecer a un ángel como ella. Aquella tarde, Shintaro regresó de la escuela y agradeció a Towa por traerle el almuerzo. Cuando descubrió que ella había lavado la ropa, le sorprendió que supiera usar la lavadora. Al ver esto, ella le dijo orgullosa que había aprendido a usarlo con su guía. De repente se sorprendió al notar que ella también había lavado su ropa interior. Él se lo agradeció intentando no estremecerse ni molestarla, pero ella le informó que incluso había remendado su ropa interior rota con un lindo bordado de oso. Esto puso a Shintaro en un estado de frenesí mental, llevándolo a rogarle que le dejara encargarse de todo lo relacionado con su ropa interior desde entonces. En otro lugar, Tsumugi se estaba bañando en casa. Más temprano ese día vio a Towa volando a la escuela para entregar la lonchera, lo cual la puso increíblemente celosa. Pensó en preguntarle a Shintaro quién era realmente Towa para él.
Sonrojada, se confesó en silencio que estaba enamorada de él, muriendo casi de vergüenza en la bañera. En ese instante, su madre interrumpió su fantasía para preguntarle por qué tardaba tanto, cuestionando en voz alta si estaba lavando demasiado su zona segura. Tsumugi le dijo a su madre que terminó de bañarse y decidió confrontar a Shintaro sobre Towa al día siguiente. A la mañana siguiente, Shintaro se negó a llevar la lonchera que Towa le había preparado porque no sabía cómo explicárselo a sus amigos en la escuela. Esto molestó a Towa, y empezó a pensar que la odiaba, especialmente porque había decidido dormir en el suelo la noche anterior. Shintaro intentó explicar que no era apropiado que durmieran en la misma cama, pero ella lo hizo sentir tan culpable que no tuvo más remedio que aceptar la lonchera. Luego le dijo que llegaría muy tarde porque tenía un turno en el café. Towa, sorprendida, insistió en acompañarlo, pero él se negó. Él le dijo que el simple hecho de que ella preparara sus comidas ya lo hacía feliz, y al oír esto, Towa sintió que acababa de ganar un Grammy. Más tarde ese día, durante el almuerzo escolar, Shintaro intentó salir sigilosamente. Mientras tanto, Tsumugi dudaba si preguntarle a Shintaro si debía prepararle el almuerzo, pero se sorprendió al verlo ya con una caja. Cuando Shuichi preguntó al respecto, Shintaro mintió, alegando que salvó a una anciana que le pagó cocinando para él. Sin embargo, al abrir la caja, la comida estaba dispuesta en forma de corazón con su nombre escrito dentro. Shintaro intentó comerlo rápido, pero Tsumugi ya lo había visto y se quedó paralizada, sospechando que lo hizo una chica. Más tarde esa tarde, camino al trabajo, las mentiras de Shintaro empezaron a agotarlo y se preguntó qué nuevas historias tendría que inventar al día siguiente. Finalmente llegó a su límite y empezó a golpearse la cabeza contra un poste, esperando recuperar algo de sentido común. De repente se le acercó una vieja adivina que afirmaba que entraba en una era de abundancia mediocre. La mujer le ofreció costosos talismanes para alejar a los malhechores, pero Shintaro, sin caer en el engaño, huyó de la escena lo más rápido que pudo. En el café, su jefe preguntó por su salud y mencionó que había contratado a una nueva empleada, una chica llamada Noel. Shintaro entró al vestuario y se sorprendió al instante al encontrar a Noel, una chica rubia, desvestida y vistiendo solo ropa interior con estampado de cerezas. Mientras él la miraba, ella se cubrió apresurada y lo golpeó al intentar disculparse. Un compañero preguntó por la herida de Shintaro, pero él le restó importancia. Más tarde, Noel le ofreció una toalla fría para la hinchazón y él aprovechó la ocasión para disculparse por el accidente en el vestuario. Tras presentarse como Noel Izumi, Shintaro le preguntó en broma si había nacido en Navidad por su nombre. Su tajante sí lo hizo entrar en pánico brevemente, pero ella le pidió olvidar el incidente y se marchó. Aliviado, Shintaro solo se alegraba de que ella no lo hubiera denunciado ante su jefe. Durante su turno, Shintaro no pudo quitarse de la cabeza la imagen de su armadura de las maravillas con temática de cerezas. Empezó a golpearse la cabeza contra la pared para provocarse amnesia. Finalmente, su jefe les dijo que podían irse a casa y sugirió que probaran un nuevo parfait que les había dejado en la nevera. Agotado por el estrés del día, Shintaro abrió la puerta de la sala de descanso para Noel, quien tomó los parfaits y los puso sobre la mesa. Al ver las cerezas encima, recordó al instante la cobertura de la galleta de Noel que había visto antes. Esto la puso roja como un tomate, al darse cuenta de que Shintaro había reconocido el patrón de su ropa interior. Intentó calmar la situación diciendo que no recordaba nada, pero esto solo la puso más nerviosa. De repente, empezó a nevar dentro de la habitación, haciendo que la temperatura cayera en picado. Al ver a Noel temblar, Shintaro le tendió la mano, pero ella le advirtió que se alejara, confesando que era un demonio de escarcha. Mientras tanto, en la cafetería los clientes empezaron a sentir frío mientras sus helados se endurecían. De vuelta en la sala de descanso, Noel intentó restar importancia a su confesión fingiendo que el sistema de refrigeración estaba roto, pero Shintaro notó que cuanto más se alteraba ella, más arreciaba la tormenta de nieve. Él le dijo que aceptaba su secreto, lo cual la sorprendió, y le aconsejó salir del edificio antes de que alguien la viera en ese estado. Tras huir, Shintaro se dio cuenta de que Noel seguía aferrando el parfait. Cuando ella también lo notó, ambos estallaron en risas y al mismo tiempo en el café, la temperatura volvió a la normalidad. Mientras tanto, en casa de Shintaro, Towa acababa de batir el récord de un juego de lucha virtual y se preguntaba por qué Shintaro aún no llegaba. En otro lugar, Tsumugi no lograba concentrarse en sus estudios y decidió salir por un helado. En un parque, tras terminar el parfait, Shintaro intentó romper el incómodo silencio con una Noel abatida. Finalmente preguntó si él creía de verdad que era un demonio de escarcha. Cuando él lo confirmó, ella reveló que su familia había sido demonios de escarcha por generaciones. Noel le explicó que las intensas emociones de su familia provocaban ventiscas involuntarias. A diferencia de sus parientes, carecía de control emocional, lo que la llevó a adoptar una personalidad distante que la dejó aislada y sin amigos. Noel reveló que aceptó el trabajo de camarera para superar su ansiedad social, pero pronto rompió a llorar, convencida de que no logró controlarse. Mientras sus emociones desataban una ventisca repentina, un sorprendido Shintaro intervino para consolarla. Él elogió su arduo trabajo y progreso genuino con los clientes, asegurándole firmemente que no era un caso perdido. Tranquilizado, Noel dejó de llorar y la ventisca se disipó.
Luego le pidió a Shintaro ser su primer amigo, a lo que él accedió felizmente, y decidieron llamarse por sus nombres. Desafortunadamente, su momento fue interrumpido al ver a Towa sobrevolando, algo que también presenció Tsumugi, quien casualmente estaba en el parque. Los tres comenzaron a bombardearlo con preguntas. Shintaro, abrumado por tanto interrogatorio, los detuvo y le preguntó a Tsumugi por qué estaba allí. Entonces ella le dijo que había salido a comprar helado, y de repente se sintió cohibida porque se veía mediocre y sin estilo. Shintaro intentó hacerse el John Cena, actuando como si las chicas no hubieran visto a Towa, pero ellas se negaron, deprimiéndolo al instante. Mientras se preguntaba qué nuevas mentiras decir para proteger a Towa, Noel empezó a fangirlear como una suscriptora de Twitch por Towa y sus alas, para sorpresa de Shintaro. Tsumugi le preguntó entonces si era realmente un ángel, así que Towa se presentó y les dijo que era un ángel enviado por Dios para hacer felices a los humanos, dejando a Tsumugi sin palabras. Más tarde en el parque, Shintaro explicó que había ocultado a Towa, pues no pensaba anunciar que tenía a un ángel como compañero de piso. Tsumugi pronto ató cabos, dándose cuenta de que Towa hizo el almuerzo, no una vieja inventada. Justo entonces vio a Noel y le preguntó qué hacía sola con él. Shintaro se sorprendió de que conociera a Noel, pero ella le dijo que a Noel la llamaban la reina de hielo porque no hablaba con nadie. Shintaro se giró para confirmarlo con Noel, pero la vio temblando y a punto de invocar otra ventisca. Intentó calmar la situación al instante, explicando a Tsumugi que él y Noel eran compañeros y acababan de salir del trabajo. En ese momento, Towa se disculpó por salir volando de noche. Sin embargo, él le dijo que no se preocupara, pues él era quien llegaba tarde del trabajo. Tras calmarse la situación, Shintaro sugirió volver a casa, pero Noel confesó de repente a todos que era un demonio de hielo, para su sorpresa. De repente se puso nerviosa al hablarles y una ventisca surgió de nuevo, haciendo que el viento revelara sus bragas color cereza. Fue más allá, diciéndoles a Towa y Tsumugi que esta ventisca ocurrió antes, cuando Shintaro vio su legendario artefacto. Towa y Tsumugi quedaron atónitos ante tal revelación, pero al calmar a Noel, la ventisca cesó. Luego le preguntó si el hecho de ser un demonio de hielo no debía ser un secreto, y ella le dijo que sí, y ver a Towa revelar que era un ángel la animó a hacerlo también. Mientras tanto, Tsumugi se sentía excluida, así que dio un paso al frente para revelar un secreto, asustando a Shintaro, quien temía que ella también fuera un ser sobrenatural. Sin embargo, confesó tímidamente que había dejado de orinarse en la cama hace unos años, y cuando intentó revelar más secretos absurdos, él le rogó que parara y no los matara de vergüenza. Towa vio esto, sonrió y les agradeció su amabilidad. Y mientras las chicas interactuaban entre sí, Shintaro observaba sonriente cómo crecía su club cultural. Más tarde, al llegar a casa, Shintaro se desplomó, agotado por todos los problemas con villanos que tuvo que resolver hoy. Towa decidió prepararle una comida rápida y mientras lo hacía le preguntó si le molestaba que ella hubiera permitido que su secreto fuera revelado. Él le dijo que no le importaba, pero le advirtió que tuviera mucho cuidado en el futuro. A la mañana siguiente tuvo un sueño extraño donde un agente gubernamental y unos hombres con trajes de protección irrumpieron en su apartamento, lo acusaron de albergar monstruos y se llevaron a Noel y a Towa. Aquella mañana, mientras caminaba a la escuela sin dormir y con ojeras, se encontró con Tsumugi y le sorprendió descubrir que ella también estaba privada de sueño. Cuando él preguntó cuál era el problema, ella no dijo nada, pero por dentro Tsumugi no pudo dormir la noche anterior por seguir pensando en Towa y Shintaro jugando a la familia en su casa. Se sentía triste, así que le preguntó si salía con Towa o Noel. Shintaro se sorprendió y negó salir con cualquiera de ellas para alivio de Tsumugi. De repente Shuichi apareció, escuchó el nombre de Towa y preguntó a Shintaro quién era. De inmediato, Tsumugi lo encubrió con una mentira, por lo que él le agradeció, feliz de tener a alguien con quien compartir sus secretos. Más tarde ese día, mientras Shintaro se dirigía feliz a casa, vio a dos tipos, pero ella los ignoró como a personajes de relleno. De repente lo vio y corrió hacia él, diciéndole feliz que lo había estado esperando para poder salir juntos. Sin embargo, él le recordó que ambos trabajaban ese día en el café, así que ella decidió posponer los planes para otro día y se despidió. Mientras tanto, en su casa, Towa estaba aburrido y se preguntaba dónde trabajaba Shintaro. En ese instante, un gato interrumpió sus pensamientos y se le acercó, y ella le preguntó si sabía dónde estaba la cafetería. En el café, Shintaro vio a Noel, quien lo saludó con entusiasmo, haciendo que su jefe le preguntara si él y Noel salían. Él lo negó, pero su jefe insistió y le dijo que antes Noel le había pedido que juntara su turno con el de Shintaro el próximo mes. A pesar de esto, insistió en que solo eran amigos. En ese momento una compañera escuchó la conversación y les dijo que ella también quería ser amiga de Noel, pero que Noel la había ignorado por completo. En ese momento fue a atender a los clientes, pero se sorprendió al ver a Tsumugi y Towa en el café. Towa reveló que un gato la guió allí y encontró a Tsumugi afuera. Tsumugi mintió entonces diciendo que venía por un parfait, pero en realidad quería ver si Shintaro y Noel salían juntos. Tras alejarse de su mesa, Tsumugi empezó a babear como un perro sediento en celo por lo guapo que se veía con su uniforme de camarero.
Mientras tanto, Towa oyó a una clienta pedir ayuda y fue a atenderla, pero Tsumugi la apartó, diciéndole que no era camarera. Justo entonces, vieron a Noel, quien también los notó y corrió a decirle a Shintaro, emocionado, que Towa estaba en la cafetería. Su jefe, al verlo, la llamó aparte y le dijo que se controlara los nervios. Poco después, un deprimido Noel se acercó a Shintaro y le dijo que no podían ser amigos en el trabajo, porque no sabía cómo controlar sus emociones ante él. Al poco tiempo, Towa preguntó a Tsumugi qué hacía Shintaro en el café y se sorprendió al saber que era su trabajo remunerado. Tsumugi le explicó entonces que a veces las becas estudiantiles no bastaban. Esto significaba que debían trabajar a tiempo parcial para ganar dinero, y luego ella se disculpó para ir al baño. Más tarde esa tarde, Shintaro se sorprendió al ver a Towa atendiendo clientes como un camarero de café. Rápidamente le tomó la mano y la sacó de la cafetería. Cuando él le preguntó, ella le dijo que intentaba facilitarle el trabajo para que pudiera volver temprano a casa ese día. Él le dijo que cobraba por horas y que su trabajo no cambiaría nada. Towa se sintió mal y le dijo que se sentía una carga, pero él le respondió que su vida mejoró desde que ella llegó, añadiendo que su piso estaba más limpio y sus comidas eran más sanas ahora. Al oír esto, Towa se alegró y le dijo que iría a casa a preparar la cena. Mientras tanto, el jefe de Shintaro los espiaba emocionado por un posible triángulo amoroso entre Shintaro, Noel y Towa. De repente, Noel apareció y exigió que separara su agenda de la de Shintaro. Una noche, pocos días después, mientras Towa preparaba arroz para cenar, Shintaro pensó en cómo había pasado recientemente de usar arroz precocinado a usar una arrocera. Luego le preguntó a Towa si le parecía raro poner la cocina frente al televisor en vez de en la cocina. Ella le dijo que poner la cocina allí reduciría su espacio y añadió que los enchufes no bastaban para conectar la arrocera de todos modos. Shintaro, ahora curioso, preguntó qué comían los ángeles en el cielo. Ella le dijo que en el cielo los árboles daban frutos con comidas calientes y que ella solo cocinaba por pasatiempo. Mientras tanto, en casa de Tsumugi, ella dibujaba a Shintaro, Towa y Noel distrayéndose y sin poder concentrarse en leer. Recordó que últimamente Shintaro le pedía consejos sobre cómo tratar a Towa. Tiempo atrás le aconsejó que le sacara una tarjeta de autobús a Towa, pero en el fondo deseaba que él también hubiera pensado en comprarle uno. Ella recordaba cuando él llegó por primera vez a su escuela. Les había dicho que se quedaba en un viejo estudio que pertenecía a su tía y prácticamente obligó a sus padres a dejarlo vivir allí. Tsumugi estaba feliz de que estuviera en su clase porque lo conocía de antes, le emocionaba verlo de nuevo. Shuichi aconsejó entonces a Shintaro no decir que vivía solo para evitar malas compañías y gente rara. Aunque aceptó, les dijo que contarles le pareció buena idea porque eran sus amigos y esto hizo que le apreciaran aún más. En ese momento, Tsumugi empezó a entristecerse al no poder competir con un ángel como Towa en su casa ni con un demonio como Noel en su trabajo. Sintiéndose deprimida, se levantó y fue a beber leche para mantener el video apto para todo público. Mientras bebía, lamentó que Towa fuera buena persona y no pudiera evitar quererla. Ojalá hubiera dado el paso con Shintaro antes de que Towa apareciera en escena. Mientras servía otra copa, se quejó de que su vida no era justa porque su amor platónico tenía de repente a un ángel sexy viviendo en su casa. Su madre la vio beber como un asalariado divorciado de mediana edad que acababa de ser despedido, y le preguntó cuál era el problema. Le preguntó a su madre si por casualidad eran parientes de seres sobrenaturales porque estaba harta de ser normal. Poco después, su hermano menor bajó las escaleras y pidió un bocadillo antes de dormir, pero su madre se lo negó. Justo entonces su madre le dio un cupón para una tienda de donas, diciéndole que expiraba al día siguiente. Se quedó atónita un momento y mientras su hermano menor se quejaba de que el cupón debió ser para él, fantaseó con una romántica cita de donas con Shintaro. Esto la animó inesperadamente y abrazó a su sorprendida madre, diciéndole que la amaba. Al día siguiente en la escuela empezó a idear un plan para invitar a Shintaro a salir, pero le costó todo el día decirlo en voz alta. Más tarde esa tarde, mientras sostenía el cupón como una ama de casa deprimida, Shuichi lo vio y se lo quitó. Al verlo, invitó a Shintaro a acompañarlos a la tienda de donas, y Tsumugi, sorprendida, le agradeció en silencio por el gesto. De repente un feo personaje de relleno le recordó a Shuichi que tenían limpieza ese día. Esta noticia sumió a Tsumugi en una depresión repentina hasta que Shuichi sugirió que Shintaro y Tsumugi fueran juntos. Esto le levantó el ánimo y le dijo a Shuichi que era el mejor amigo que jamás había tenido. Más tarde, mientras caminaba con Shintaro hacia su cita de donas muy animada, actuaba como si acabara de ganar la lotería. Pero entonces él le dijo que quería hacer una parada rápida en la biblioteca. Al llegar, él le informó que quería investigar sobre ángeles y demonios. Tsumugi bromeó preguntándole si esperaba encontrar más demonios, pero él simplemente le dijo que tenía curiosidad. Ella entonces se rió, pero por dentro le preocupaba que él pudiera meterse en problemas. Sin embargo, él le agradeció que lo acompañara, lo cual la hizo sonrojar, y luego también le agradeció por compartir su secreto de enuresis con Noel y Towa en un intento por hacer que se sintieran cómodas. Al poco tiempo, empezaron a leer sobre demonios, pero Shintaro pronto se quedó dormido. Mientras él dormía, Tsumugi lo observaba y le confesó que su mayor secreto era que estaba enamorada de él.
Aquella tarde, ambos permanecieron fuera porque llovía, y Shintaro se culpó por haberse quedado dormido. Luego sugirió que Tsumugi sacara las donas y las comiera en casa. Tsumugi se negó y corrió bajo la lluvia con su paraguas, decidida a comerlos en una cita con él. Mientras caminaban, un niño frente a ellos tropezó y cayó como un borracho rompiendo su paraguas. Tsumugi tuvo la amabilidad de darle el suyo, y el niño les agradeció y se fue. Como resultado, tuvieron que compartir paraguas, lo cual no era cómodo. Shintaro sugirió comprar uno nuevo, pero ella se sonrojó y pidió compartir su paraguas porque ya casi llegaban a la tienda de donas. Ella cedió de inmediato y dijo que buscaran el paraguas, pero él le sugirió ir a la tienda ya que estaban cerca, y terminaron comiendo las donas allí. Al día siguiente, tras clase, Shintaro y Noel se reunieron para volver juntos. Al principio le preocupaba no tener de qué hablar, pero Noel terminó parloteando más que una motosierra. Mientras caminaban a casa, ella sugirió tener un diario compartido, pero él rechazó la idea, diciéndole para su sorpresa que eso solo pasaba en las películas. Mientras caminaban a casa, sus compañeros se sorprendieron al oírla hablar con Shintaro. Al llegar a una tienda, Noel se alejó un momento y fue a comprarle una bebida. Mientras compartían la bebida, ella le confesó que, pese a ser un demonio de hielo, le daba dolor de cabeza al tomar cosas frías, lo que los hizo reír a ambos. Shintaro a su vez le contó el sueño que tuvo antes, lo que la hizo reír, y luego ella le agradeció por el día. Antes de despedirse y tomar caminos distintos, Noel le recordó que la próxima vez que volvieran a casa, él tendría que comprar helado. Finalmente llegó a casa esa noche y en cuanto se quitó la ropa, sacó la chapa. Y sonrió con entusiasmo. Algún tiempo antes de todo eso, Towa ya se había adaptado a su papel de waifu a tiempo completo en casa de Shintaro. Mientras ella estaba ocupada con la ropa y los quehaceres, oyó un ruido fuerte junto a la ventana del balcón. Al investigar, descubrió a un ángel, una niña linda llamada Shu, su amiga en el balcón. Emocionada al verla, Shu rodeó de inmediato a Towa con sus brazos en un abrazo. Cuando Shintaro volvió a casa, la chica se presentó como Shu, un ángel y amiga de Towa. Intentó arrastrar a Towa de vuelta al cielo con ella, pero Towa se negó. Finalmente, Shu se calmó después de tomar algo de leche. Y Towa preguntó por qué había venido a la Tierra. Shu explicó que recibió permiso de Dios para buscarla, ya que Towa no había dado señales en un tiempo, lo cual causó gran preocupación. Shu explicó que había rastreado el aura de Towa y preguntó por qué se quedaba en un cuchitril tan decadente. Towa aclaró que la casa era de Shintaro, un hombre amable, y que ella se alojaba allí con él. Shu se sorprendió ante esta revelación y advirtió a Towa que no se podía confiar en los hombres, alegando que todos eran degenerados cultos y salidos. Towa lo defendió, insistiendo en que era muy amable, y le ofreció a Shu algo de comida que había cocinado para él. Esta noticia dejó atónita a Shu, quien se molestó porque Towa cocinaba para un humano y le preguntó con rabia si también le lavaba la ropa. En ese momento Towa presentó oficialmente a Shintaro, pero Shu se enfureció porque el bobo había estado allí sentado todo el tiempo. Ella amenazó con expulsarlo permanentemente del servidor vital por hacer que un ángel noble viviera en un basurero y le sirviera. Towa intentó calmar la situación explicando que estaba allí por voluntad propia y regañó a Shu por su lenguaje tan duro. Sin embargo, Shu seguía decidido a desterrarlo al reino de las sombras hasta que Towa agitó un cartón de leche que calmó a la chica al instante. Para sorpresa de Shintaro, aunque Shu seguía intentando convencerla de irse, Towa le recordó que Dios la envió a la Tierra específicamente para aprender sobre los humanos. Shu replicó preguntando cómo podría aprender algo atrapada en un vertedero con un perdedor patético como Shintaro. Como Towa no se movió, Shu se encaró con Shintaro en su lugar. Ella le dijo que Towa tenía un alto estatus como villana en el cielo, de calibre de Yum, quien no debería estar viviendo con él, un perdedor patético y sin carisma. Sorprendentemente, Shintaro aceptó, añadiendo que todo lo que Towa hacía nacía del amor y la preocupación. Shu descartó sus palabras como mentiras y le suplicó a Towa que volviera al cielo. Towa relató entonces cómo conoció a Shintaro, quien la salvó de un sermón y le ofreció un lugar donde quedarse. Ella explicó que deseaba permanecer a su lado para brindarle felicidad. Molesto por esto, Shu la llamó idiota y salió corriendo llorando. Temiendo que se metiera en problemas, ambos registraron el edificio. Shintaro sugirió buscar en terreno elevado, así que tomaron el ascensor a la azotea. Durante el trayecto, Towa se disculpó por el comportamiento de Shu, pero Shintaro le restó importancia señalando que su enfado solo demostraba cuánto le importaba. Cuando encontraron a Shu sentada triste en el tejado, Towa se le acercó, agradeciéndole su preocupación y pidiéndole un abrazo. Mientras se abrazaban, Shu le hizo una mueca desafiante a Shintaro. De repente, la joya de la camisa de Shu empezó a pitar y una voz anunció que volvería al cielo en un minuto. Lloró y suplicó por más tiempo, pero al darse cuenta de que Towa realmente no la seguiría, dudó. Ella le dijo a Shintaro que confiaría en el juicio de Towa, pero le advirtió que si alguna vez la lastimaba, regresaría para romper su caña de pescar. Dicho esto, desapareció en una nube de humo. Estando en la azotea, Towa notó que nunca había subido antes y admiró las plantas. Ella admitió que Shu tenía razón sobre que debía salir y aprender de los humanos, y Shintaro estuvo de acuerdo, aunque confesó que le preocupaba que se metiera en problemas. Sugirió que, después de cenar cada día, salieran a caminar para que ella se acostumbrara a la ciudad.
cuando añadió que ella podría tener que mudarse sola una vez se sintiera cómoda. Towa aceptó la idea sintiéndose feliz de haberlo conocido. Finalmente comenzaron sus caminatas diarias y tras un tiempo Shintaro decidió que Towa estaba lista para el transporte público. Pero un día, mientras veían la televisión juntos, se preocupó por su seguridad en una estación concurrida. En la pantalla, Towa vio anuncios de varias tiendas y preguntó si la fruta mostrada era real. Cuando Shintaro confirmó que lo era y le preguntó si quería ver uno, ella aceptó felizmente visitar uno. Más tarde llegaron a la estación de metro, donde Shintaro le enseñó a comprar un billete y subir al tren. Al llegar a su destino, Towa estaba tan emocionada que le tomó la mano. Visitaron la tienda para comprar la fruta que vieron en TV y luego salieron a hacer algo de turismo. Al llegar al lago, alquilaron de inmediato un gran bote de cisne. Mientras cabalgaban, Shintaro se distrajo con las piernas descubiertas de Towa. Pasaron junto a una pareja de ancianos que los llamó linda pareja, lo cual puso su mente a trabajar a toda marcha. Cuando Towa preguntó qué significaba pareja, él estaba demasiado nervioso para responder. Tras atracar el barco, Towa intentó tomar su mano de nuevo para ir hacia un puesto de comida, pero Shintaro se apartó. Explicó que solo las personas en relaciones románticas deberían tomarse de la mano así. De repente, una mujer hablando por teléfono chocó con Towa, tirándola sin disculparse. Shintaro la ayudó a levantarse y se disculpó. Se disculpó por su comportamiento, señalando que los humanos solo se preocupan por sí mismos. Towa respondió sabiamente que nadie puede cuidar de otros si primero no cuida de sí mismo. Al darse cuenta de nuevo de que Towa era un ángel verdaderamente amable, Shintaro la guió hacia la tienda de alimentos. Más tarde, emprendieron el regreso a casa antes del anochecer. Al llegar a casa, Towa encontró a una atractiva pelirroja que, para su sorpresa, se lanzó a los brazos de Shintaro y lo abrazó nada más verlo. Momentos después, mientras la mujer comía un plato preparado por Towa, se disculpó por no visitarlo seguido debido a que estaba ocupada con el trabajo. Se presentó como Mari, la tía de Shintaro, una dibujante de manga con el cociente intelectual de un pastel. Mientras comía, les contó que no había dormido en 3 días y que prácticamente vivía encerrada por el trabajo. Towa estaba confundida y preguntó qué era un mangaka, lo que llevó a Shintaro a sacar un manga y mostrárselo. Mari estaba celosa de que Shintaro no tuviera ninguno de los mangas que ella dibujó y pensaba que él debió ser el primero en comprar sus libros. Sin embargo, le dijo que preferiría morir antes que leer sus materiales de matones. Esto molestó a Mari, quien rompió a llorar, pero Shintaro la ignoró y señaló que ella acababa de comerse su cena. Luego preguntó por qué no había comido fuera mientras esperaba, pero la pregunta borró su última neurona y la hizo reiniciarse. Él también le preguntó cuánto tiempo llevaba esperando en la puerta y por qué no lo había llamado. Así que explicó cómo dejó su teléfono en casa porque su editor de manga instaló una app de rastreo para asegurarse de que siguiera trabajando. De repente, el estómago de Shintaro empezó a rugir. Towa se levantó para preparar algo de comer. Sin embargo, Mari la detuvo y les dijo que tenía algo de pastel. Mientras sacaba un enorme paquete de pastel, Shintaro se preguntó por qué tenía tanto encima. Mari reveló entonces que hoy era su cumpleaños, pero tristemente nadie la había felicitado. Les dijo que esperaba que su editora la felicitara por su cumpleaños, pero no lo hizo, y entonces se puso a llorar. Al oír esto, le cantaron el cumpleaños feliz, pero Mari siguió llorando como un cachorro abandonado, lo que hizo que Towa le diera una servilleta e intentara consolarla. Ella agradeció a Towa y luego preguntó a Shintaro quién era ella. Sin embargo, el tipo estaba como un salido público pillado con los pantalones bajados. No sabía qué decir hasta que Towa intervino y se presentó. Shintaro temía que ella revelara que era un ángel o que vivían juntos, así que la interrumpió. Y esto hizo que Mari asumiera que Towa era su novia. Ella empezó a burlarse de él sin piedad, pero él lo negó. Empeoró las cosas al inventar una mentira mediocre sobre que Towa era su compañera y que estaban juntos en el comité del festival escolar. Como resultado, Mari enfrentó a Towa y empezó a preguntar sobre la conducta de Playboy de Shintaro en la escuela, causándole pánico. Mari luego bromeó con Towa, acusando a Shintaro de ser malo con ella, añadiendo que le cambió el pañal y le dio leche cuando era bebé. Cuando reveló que creció con él de niña, Towa sonrió y dijo que le habría encantado ver a Shintaro cuando era un bebé. En ese instante Mari preguntó de repente por qué Towa le llamaba Señor Shintaro, así que Shintaro entró en pánico y mintió, diciéndole que Señor Shintaro era su nombre en la escuela. Más tarde esa noche, tras comer todos un trozo de pastel, Towa estaba en la barra preparando té y Mari bromeó diciendo que era un ángel y le dijo a Shintaro que se casara con ella. Al poco tiempo se levantó para ir al baño y, al ver 2 cepillos de dientes, le preguntó por ellos. Shintaro se alarmó y soltó una mentira absurda diciendo que debía cepillarse los dientes de arriba y los de abajo por separado. Después de usar el baño, Mari empezó a pensar emocionada que Shintaro ya tenía la edad para invitar chicas a su casa. De repente tuvo la terrible sensación de que él podría haberse excedido, así que salió del baño y le preguntó si había estado esnifando polvos o celebrando fiestas de frotamiento de salchichas en el apartamento. Posteriormente les dijo a ambos que se estaba haciendo tarde y que era hora de que Towa volviera a casa y que irían a despedirla.
Esto hizo que Towa entrara en pánico, pero mientras la acompañaban, Shintaro sugirió separarse al poco tiempo para que ella volara sin ser vista al balcón. Estaba a punto de marcharse, pero Mari la llamó y le agradeció su amistad con su sobrino, tras lo cual le suplicó que lo cuidara antes de despedirse. Towa voló de regreso al balcón y vio que Mari y Shintaro habían vuelto al apartamento. Justo entonces Mari le dijo que había comprado un kit de noche y pensaba quedarse. Esto le alarmó porque habría significado que Towa tendría que dormir fuera en el frío balcón. Él intentó que ella volviera a casa esa noche, pero ella estaba enfadada con su editor por olvidar su cumpleaños. Justo cuando maldecía a su editor, Shintaro reconoció su nombre y le dijo que era muy popular y asociado a varios mangas exitosos, lo que deprimió a Mari al no ser ella tan popular. Luego se tumbó en el suelo y le pidió que le trajera una manta para dormir. Al ver que no podía convencerla de irse, Towa le hizo señas desde fuera de la ventana diciéndole que estaba bien y que dormiría en el balcón. Justo entonces, sonó el timbre e inmediatamente el sentido arácnido de Mari comenzó a vibrar, así que advirtió a Shintaro que no abriera la puerta. Cuando él la ignoró y abrió, una mujer de ojos rojos irrumpió en la casa, lo que asustó a Mari porque era la editora que venía a arrastrarla de vuelta al trabajo. Al parecer, ella había estado buscando a Mari y recordó que compró este apartamento hace tiempo. Al poco tiempo ella notó a Shintaro y preguntó quién era, pero Mari mintió diciendo que era su hijo. Sin embargo, él la delató en un instante, diciéndole al editor que en realidad era su sobrino, y le agradeció por cuidar a una despistada como Mari. De repente, la editora se arrodilló de inmediato y empezó a disculparse con Shintaro, diciéndole que Mari no le contó que tenía un sobrino a su cargo, de haberlo sabido no la habría encerrado 2 meses. El editor prometió entonces dejarla visitarlo de vez en cuando, pero para sorpresa de Mari, él le dijo al editor que nunca necesitaba ir a visitarlo. Cuando el editor se acercó a Mari, ella estaba asustada como un cachorro regañado y sorprendentemente le deseó un feliz cumpleaños. Le dijo que había comprado un pastel para sorprenderla, pero no la encontró en casa. Este gesto conmovió a Mari, quien sabía lo ocupada que estaba la editora, pero esta le aseguró que era una artista importante para ella, lo cual la emocionó. Al poco tiempo se despidieron de Shintaro y salieron del apartamento para volver al trabajo. Poco después, Towa entró del balcón y le dijo que su tía Mari era en... Al día siguiente, Shintaro se dirigió a casa ansioso tras su turno en el café para cenar lo que Towa preparó. De repente, alguien con una chaqueta de conejo lo embistió por detrás. Al darse la vuelta, encontró a una linda chica de ojos rojos con un parche. Justo detrás de ella venían varios matones persiguiéndola. Ella lo agarró de la camisa y le suplicó ayuda, diciéndole que aquellos hombres la perseguían. Shintaro le tomó la mano de inmediato y salió corriendo con ella, dejando atrás a los hombres, aunque solo querían devolverle un libro que ella había dejado caer. Al llegar a un callejón, Shintaro y la chica se detuvieron a recuperar el aliento. De repente empezó a olfatearlo como un perro, lo cual le dio escalofríos. Ella le dijo que olía como un delicioso trozo de carne, y Shintaro respondió que era porque acababa de salir de la cafetería, lo cual explicaría por qué olía a comida. Al notar la venda envuelta en su pierna, le preguntó si estaba herida. Ella le dijo que solo era un disfraz y le agradeció por rescatarla. Él, curioso, preguntó quiénes eran los hombres que la perseguían, y ella dijo no saberlo, pero supuso que probablemente eran descendientes de Hellsing, un grupo de cazadores de vampiros que la habían seguido a través del mar. Esta información alarmó a Shintaro, pero pronto empezó a posar como Yoyo y se presentó como Liliska, una vampiresa del linaje transilvano. Al principio le creyó, pero de repente uno de sus ojos rojos se cayó, confirmando que solo eran lentes de contacto falsos. Shintaro, furioso por casi caer en sus tonterías, la confrontó, pero ella insistió en que era una vampiresa. Decidió que solo era una cosplayer con el 100ª de una calabaza y se ofreció a llevarla a casa, pero ella le dijo que debía ir a otro lugar. Luego, lo llevó al Maid Café donde trabajaba. Ella le pidió esperar fuera para recompensarle por su ayuda, pero Shintaro no tenía interés en criadas humildes y se marchó. Esa noche en la cena le contó a Towa sobre la chica rara y su síndrome de protagonista, pero a Towa no le pareció nada extraño. Más tarde esa noche, mientras dormían, Liliska irrumpió en el apartamento de Shintaro y comenzó a lamerlo como si fuera una paleta. Esto lo despertó, y gritó de miedo al verla vestida de negro con alas. Towa también despertó y pensó que era una invitada linda, pero Shintaro le recordó que era la chica rara que conoció antes. Liliska tuvo que confesar que no pudo resistir su olor, y lo rastreó por su delicioso aroma. Esto lo puso nervioso, pero logró preguntar cómo había entrado, así que ella señaló el balcón. Al ver la ventana rota, la acusó de allanamiento y le ordenó marcharse. Sin embargo, ella se negó, diciendo que no se iría hasta lamerlo como a un helado. Mientras Shintaro entraba en pánico, a Towa le encantaba conocer a un vampiro. Él insistía en que Liliska no lo era, pero ella desplegó sus alas y empezó a volar, dejándolo atónito. Explicó que usó lentes rojos antes porque quería ser vista como una vampiresa europea. Luego hizo otra pose de Jojo y se presentó de nuevo. Shintaro intentó que se fuera, pero ella se negó y le rogó que la lamiera, le mordiera el cuello o al menos oliera sus pedos, prometiendo no chupar su sangre. Le preocupaba que ya le hubiera mordido, pero ella le dijo que debía pedir permiso primero.
Añadió que no necesitaba sangre para sobrevivir, afirmando que hasta el jugo de uva le servía de alimento. Al oír esto, decidió darle zumo de la nevera para que se fuera, pero al ver su cuello, ella rompió a llorar y se lanzó sobre él con más entusiasmo. Aquella noche, ella se negó a irse y siguió insistiendo en que la dejara clavarle los colmillos, aunque solo fuera la punta. Al día siguiente despertaron y descubrieron que ella no estaba, y a Towa le preocupaba que el sol hubiera convertido a Liliska en cenizas. Mientras se dirigía a clase, Shintaro seguía pensando en el incidente y esperaba que Liliska estuviera bien para que Towa no se preocupara. Justo entonces, Tsumugi corrió hacia él y vio que estaba de mal humor. Pensando que estaba triste por los exámenes, ella le dijo que no se preocupara. Desafortunadamente, el hermano se había olvidado por completo de los exámenes, y esto lo sumió en una profunda depresión. Durante el almuerzo fue a la cafetería por comida para él y Shuichi. Mientras se dirigía al patio de la escuela para comer, Liliska apareció de repente y le lamió unos granos de arroz de la cara, dejándolo atónito. Él preguntó cómo lo encontró en la escuela, y ella reveló que también era estudiante allí y había seguido su olor. Mientras se preguntaba si era más perro que vampiro, añadió que creía que el sol la había quemado, pero ella reveló que, aunque le desagradaba, no le hacía daño. Aquella tarde, Shintaro preguntó a sus compañeros sobre ella. Le dijeron que se llamaba Sayuri y que era una chica extraña que había dicho a todos que era vampira en su primer día de clase. Justo entonces, Tsumugi vio a Liliska fuera de su habitación y se la señaló a Shintaro, a quien ella había estado acechando. Al terminar la jornada escolar, Shintaro estaba por irse a casa cuando Tsumugi se le acercó y le dio sus apuntes para ayudarlo con los próximos exámenes. Antes de que pudiera responder, vio un murciélago familiar con un mensaje de Liliska pidiéndole que fuera a verla. Corrió rápidamente tras él, ignorando incluso a Noel al pasar. Siguió al murciélago hasta una puerta extraña, pero se negó a entrar hasta que Liliska la abrió y lo invitó a pasar. Dentro del club, ella le ofreció ser su sirviente, pero él se negó. Intentó añadir cupones de cumpleaños para mejorar la oferta, llegando incluso a prometerle lo que quisiera, pero Shintaro la rechazó. Triste y decepcionada por su rechazo, preguntó si le avergonzaba que la vieran con ella porque actuaba raro. Él se quedó sin palabras, pero ella le dijo que quería olerlo cada día de su vida. Entonces ella le pidió de nuevo que fuera su esclavo, pero él se negó. De repente, desplegó sus alas y dijo que quería olfatearlo ahora y negociar después. Mientras se acercaba para aspirar su aroma, la puerta del club se abrió y Noel y Tsumugi cayeron dentro. Al parecer, habían seguido a Shintaro y escuchado la conversación. Noel se enamoró al instante de Liliska y empezó a fangirlear mientras Liliska volvía a hacer poses raras al estilo Jojo. Mientras tanto, Tsumugi estaba deprimida porque otro villano sobrenatural se había sumado al guantelete del infinito de Shintaro. Más tarde, Liliska se disculpó por causar problemas y confesó que nunca antes había perdido el control. Ella comenzó a llorar y le suplicó perdón, pidiéndole ser su amiga. Tras pensarlo un rato, Shintaro aceptó e invitó a Liliska a su casa, lo cual la animó al instante. Una semana después de sus exámenes, Shintaro, Noel y Tsumugi pasaban el rato en el club de ocultismo, agotados por las pruebas. Una semana antes, Noel le había preguntado a Shintaro si podía estudiar en su casa. Tsumugi, al oír esto, decidió unirse al grupo de estudio. Para no ser una molestia para Towa, les dijo que primero debía pedirle permiso, así que Liliska sugirió usar el club de ocultismo. Actualmente, mientras rememoraban cómo el uso de la sala les ayudó, Liliska emergió de su ataúd. Ella declaró que la verdadera GOAT era Tsumugi, quien les ayudó a prepararse. Shintaro estuvo de acuerdo, señalando que sin su ayuda todos habrían fracasado. Los tres expresaron su gratitud, dejando a Tsumugi abrumada y nerviosa porque Shintaro la había llamado por su nombre de pila por primera vez. Después de un tiempo decidieron dejar el club de ocultismo al no ser miembros oficiales. Noel sugirió celebrar el fin de los exámenes en un café, y Shintaro invitó a Tsumugi a Liliska. De repente, Liliska empezó a hacer poses raras y le dijo a Noel que no la llamara Kagami, insistiendo en usar su nombre vampírico Liliska, lo que desconcertó a Shintaro. Mientras se preparaban para salir, Shintaro preguntó con curiosidad por los otros miembros del club. Liliska explicó que el presidente del club era el extraño esqueleto en la sala, convirtiéndola a ella en el segundo miembro. Justo cuando Shintaro abrió la puerta, una chica linda que venía del otro lado cayó y aterrizó en el suelo. Intentó disculparse, pero al ver su cara horrible, ella empezó a llorar y se escondió tras Liliska. Justo entonces, Liliska la presentó como Hisui Tazurumi, la tercera y última integrante del club. Shintaro intentó reconciliarse, pero Hisui entró en pánico y rompió a llorar. Liliska comenzó entonces a inventar historias vergonzosas sobre cómo Hisui despreciaba a los humanos, pero en realidad Hisui solo era tímida y sufría de ansiedad social. Tsumugi les agradeció el uso de la sala y mientras se preparaban para partir, Liliska decidió seguirlos, con Hisui acompañándolos. De camino, Liliska explicó que el club de ocultismo tenía más miembros, pero eran todos de tercer año y ya se graduaron. Ahora que solo quedaban ella y Hisui, el club perdería su estatus oficial a menos que alguien más se uniera. Ante esto, Liliska anunció que el grupo era digno y repartió solicitudes de ingreso.
Aunque Shintaro la rechazó de inmediato, Liliska intentó atraerlo mencionando que tenían aire acondicionado y refrescos, y él lo consideró por un momento, pero aún así declinó. Mientras tanto, Noel y Tsumugi decidieron seguir el ejemplo de Shintaro sin importar su elección. Al ver una oportunidad, Shintaro intentó hablar con Hisui de nuevo, preguntándole qué le gustaba del club, pero ella casi rompió a llorar. Él se disculpó de inmediato, diciéndole que no tenía que hablarle si no quería. Mientras decidían a dónde ir, notaron un festival al final de la calle. Shintaro notó el interés de Hisui en el evento, pero al verse descubierta, ella se escondió tras Liliska, haciéndole sentir que lo odiaba. Mientras recorrían los puestos, Hisui se abrió un poco, contándole a Tsumugi cuánto le encantaban los festivales. De repente Shintaro notó que Liliska había desaparecido, solo para encontrarla en un puesto comprando un montón de aperitivos. Shintaro le confesó a Liliska que pensaba que Hisui le tenía miedo. Desafortunadamente Hisui escuchó esto, y cuando él intentó disculparse, ella se alejó como si tuviera la enfermedad de las vacas locas. Liliska sugirió casualmente que podría ser porque Shintaro vio la armadura blanca de las maravillas de Hisui al caer, lo cual él negó rotundamente. Noel le dijo que, aunque lo hubiera hecho, fue claramente un accidente. Shintaro intentaba desesperadamente explicarse ante Hisui, quien claramente también trataba de hablarle, pero no encontraba las palabras. En ese momento Noel tomó la mano de Shintaro y se lo llevó. El grupo iba de tienda en tienda, atiborrándose de helado y comida. Finalmente las chicas fueron a un puesto de patatas con mantequilla mientras Shintaro se alejó solo y encontró un puesto que vendía pepinos con hielo. Justo cuando iba a comprar uno, Hisui se acercó al puesto, sin verlo. La sobresaltó al hablar, así que pidió 2 pepinos y le dio uno. Él le dijo que comería fuera para que ella no se sintiera incómoda, pero ella logró decirle que hubo un malentendido. Antes de que pudiera explicar, las otras chicas llegaron e interrumpieron. Algún tiempo después del festival, el grupo se detuvo. Llegaron a un puente donde Shintaro pensó en lo mucho que se había divertido y consideró volver con Towa más tarde. Justo entonces, Liliska estaba sobre la barandilla del puente, viendo el atardecer. Hablaba incoherencias como un marinero borracho antes de bajar del andén. Olvidando que podía volar, Shintaro corrió a alcanzarla pero terminó cayendo al río. Cuando empezó a ahogarse, Hisui se lanzó y lo rescató. Una vez fuera del agua, Liliska se disculpó por dejarse llevar, y Shintaro agradeció a Hisui por salvarle la vida. En ese momento superó su ansiedad y explicó que no le temía, pues simplemente no sabía cómo hablar con chicos. Al oír esto, Shintaro se alivió y también se disculpó, señalando que había visto su esfuerzo por intentar hablar con él. De repente, un halo apareció sobre la cabeza de Hisui. El grupo quedó impactado creyendo que era un ángel, hasta que notaron el caparazón en su espalda y comprendieron que en realidad era un kappa, un espíritu del agua. Este descubrimiento sumió a Tsumugi en un bache, al notar que otra villana sobrenatural se unía al harén. Sin embargo, Liliska reveló que sabía que Hisui era un kappa, pero no tenía permiso para contárselo a nadie. Tras confirmar que comer los pepinos causó la transformación, Liliska informó al grupo que Hisui era heredera de un enorme conglomerado kappa que dirigía Japón en secreto. Hisui entró en pánico al revelarse su secreto, pero Noel la consoló, prometiendo que todos guardarían su secreto. Esto hizo feliz a Hisui, y Shintaro le dijo que quería presentarle a alguien y trajo a Towa. Towa estaba entusiasmada por conocer a un kappa, y Hisui estaba igual de impactada por conocer a un ángel, así que se unen por sus traumas como unos raros. Unos días después, mientras Towa preparaba la cena, Shintaro relató un incidente laboral que le había hecho enfadar recientemente. Señaló que nunca había visto a Towa enfadada y se preguntó si acaso no experimentaba esa emoción debido a su naturaleza angelical. Ella insistió en que ella también se enfadaba, pero al pedirle un ejemplo, no pudo recordar ni una sola vez. Él le recordó que ni siquiera se había molestado con la mujer que la empujó en la estación, lo cual reforzó su convicción sobre su bondad. Sin embargo, recordó a Shiu, el otro ángel, quien una vez amenazó con borrar permanentemente su archivo de guardado. Se levantó detrás de Towa para revisar la cena, pero la sobresaltó y se disculpó rápidamente. Towa intentó entonces darle de comer como a un bebé, pero Shintaro estaba demasiado nervioso para aceptarlo. En cambio, le quitó el plato, comió y elogió su cocina. Al día siguiente, tras clase, Tsumugi, Shintaro y Noel volvían a casa cuando Noel vio una cafetería nueva y sin dudarlo los arrastró a verla. Mientras tanto, Towa estaba de compras y los vio por la ventana del café, recordando que era mediodía de escuela. Observó a Noel intentar darle helado a Shintaro, tal como ella había intentado hacerlo la noche anterior, y notó que sintió una chispa repentina de ira. Mientras tanto, en la mesa rechazó la cuchara y le dijo a Noel que podía comer solo. Más tarde ese día, Shintaro trajo a casa un trozo de pastel para Towa. Cuando él se lo ofreció, le sorprendió que ella lo rechazara. Él preguntó si ella estaba enojada con él, pero ella no estaba segura porque no entendía bien el sentimiento. Finalmente pidió el pastel y se lo comió. Mientras lo hacía, Shintaro mencionó que las vacaciones de verano empezaban al día siguiente y sugirió salir juntos, aunque no muy lejos, pues estaba sin dinero. Towa estaba encantada con la idea y le dijo que vivir con él era muy divertido, lo que hizo que Shintaro se sonrojara como un tomate.
En otro lugar, Noel veía un programa sobre hacer amigos y recordó cómo perdió el control de sus poderes y tuvo que dejar la escuela tras asustar a sus amigos. Apagó el televisor y se fue a la cama, pensando que Shintaro valía más que 100 amigos. Luego revisó su teléfono y decidió invitarlo al cine tras su turno al día siguiente. Al día siguiente en el café, Noel encontró a su jefe en la puerta, pero lo ignoró en cuanto vio a Shintaro. Sin embargo, antes de poder hablarle, se sorprendió al encontrar a todos allí. Towa explicó que Shintaro la había invitado, y los demás en la mesa tenían sus propios motivos para pasar por allí. El jefe de Shintaro observó la escena impresionado por el grupo de villanos que lo rodeaba, y llamó a Shintaro un verdadero hombre de cultura. Noel le preguntó a Shintaro si quería ver una película con ella, pero, para su sorpresa, él declinó cortésmente porque debía cubrir el turno de un compañero. Sintiéndose abatido, Noel casi rompió a llorar, provocando una pequeña ventisca. Sorprendentemente, Liliska y los demás revelaron que también querían ver esa película y la invitaron a acompañarlos. Towa se sentía como un quinto malo. Luego preguntó qué era una película y tras explicárselo Shintaro, Tsumugi también invitó a Towa. De camino al cine, Noel estaba triste porque quería una salida a solas con Shintaro, no un viaje grupal con las chicas. Le costaba conectar con ellos sin él presente, pero su ánimo cambió cuando Towa le contó lo emocionada que estaba por la experiencia. Mientras esperaba en el vestíbulo, Noel pensó en comprar palomitas, pero decidió que era demasiado para una persona. Esto hizo que Tsumugi se acercara y sugiriera compartir una. Más tarde, justo antes de empezar la película, Towa tomó la mano de Noel y admitió que estaba algo nerviosa. Pronto empezó la película, donde un gato guiaba a un niño a una mansión embrujada, donde encontró a una chica flotando en el espacio. Cuando terminó, Noel estaba tan encantada que decidió añadirlo a su lista de recomendaciones. Towa le dijo al grupo que disfrutó la experiencia mucho más que ver televisión en casa. Entonces, Liliska sugirió que todos deberían verla de nuevo con Shintaro cuando llegue a las plataformas de streaming. Mientras volvían a casa, las chicas comentaban la trama. Noel se mantuvo al principio con su móvil, deseando ver a Shintaro cuanto antes, pero se unió instintivamente a la charla al mencionar una parte que le gustó. Pronto se dio cuenta de que se estaba divirtiendo sin Shintaro, lo cual era extraño. Cuando las chicas le agradecieron la increíble recomendación, Noel se sintió avergonzada por casi ignorarlas y querer estar a solas con Shintaro. Cuando luego les agradeció por haber venido a pesar de no ser amigos, todos se sorprendieron por su declaración. Noel explicó ingenuamente que Shintaro era la única persona a la que había pedido ser su amiga. Sin embargo, las chicas le dijeron que nunca necesitó preguntar, pues todo el tiempo que pasaron trabajando y jugando juntas ya las había hecho amigas. Llena de alegría, Noel salió corriendo feliz entre lágrimas antes de crear otra ventisca. Pensó en cuántos amigos había hecho gracias a Shintaro, pero luego comprendió que sus sentimientos por él iban más allá de la amistad. Justo entonces apareció frente a ella como un héroe de película. Ella le confesó que no solo lo veía como un amigo, sino como su mejor amigo. Cuando las otras chicas la alcanzaron y se fueron todas juntas, Noel se preguntó si mejor amiga era realmente la elección de palabras correcta. Episodio Undisi. Unos días después, Shintaro y Towa estaban frente a un edificio enorme boquiabiertos como turistas. Cuando Towa preguntó si estaba seguro de que era el lugar, él revisó una tarjeta y lo confirmó. Justo entonces una guardia apareció y les dio la bienvenida. En la cima del edificio, un helicóptero recogió a Shintaro y sus amigos para llevarlos rápidamente a una isla privada. A su llegada, Hisui los recibió, aunque el grupo aún rebosaba emoción por el vuelo. Asombrada por el trasfondo de Hisui, Tsumugi señaló que el helicóptero incluso tenía su nombre, comprendiendo que la familia Tsurumi era asquerosamente rica. Esto llevó a Liliska a recordar a todos que Hisui era una hija del nepotismo, cuyo abuelo dirigía Japón en secreto y supervisaba múltiples conglomerados. Hisui los llevó a la casa de vacaciones, donde los recibió personal que se presentó como doncellas Kappa. Al entrar, se maravillaron ante el tamaño de la finca y la larga fila de asistentes que los esperaba. Pronto llegaron a un estanque, donde las criadas contaron una trágica historia sobre dos amantes que intentaron cambiar una vara de trama por un agujero de trama en un proceso llamado Shirakodama. Cuando Shintaro preguntó con curiosidad qué significaba eso, las criadas se agitaron y le dijeron que nunca hiciera tales preguntas. Al poco tiempo llegaron a una gran suite donde se alojarían, y Liliska anunció que había planeado un evento especial para todos después de cenar. Mientras deliberaban sobre cómo pasar su tiempo libre, las criadas sugirieron lucha sumo, añadiendo que a la familia Kappa le encantaba el sumo y los pepinos. Afortunadamente, otra criada sugirió nadar en el océano, una idea que a todos encantó. Dentro de la casa, las chicas se volvieron locas eligiendo conjuntos en la sección de trajes de baño. Sin embargo, cuando Shintaro pidió bañadores de hombre, las criadas se sorprendieron al saber que era un hombre. De inmediato, otras criadas invadieron la estancia como si nunca hubieran visto a alguien blandir una salchicha. En la playa, las criadas se disculparon por solo conseguirle a Shintaro un pantalón de un conjunto de baño femenino. Expresaron su asombro de que fuera realmente hombre, explicando que habían asumido que era una chica a quien su familia obligaba a vestir como varón. Explicaron además que Hisui creció rodeada solo de mujeres, conociendo únicamente a sus parientes varones, por lo que debía permanecer pura. En ese momento, Shintaro empezó a dudar si quedarse en la isla era buena idea. Justo entonces, Towa apareció en traje de baño irradiando una energía sexy y cutre.
Shintaro se quedó paralizado, sin saber a dónde mirar, y pronto se le unieron las otras chicas en sus propios trajes de baño. Tsumugi se sintió muy cohibida, preguntándose si sus atributos y curvas eran lo bastante pronunciados para atraer a Shintaro, mientras Noel lo invitaba de inmediato a jugar a la pelota. De repente Liliska apareció y sobresaltó a Shintaro porque llevaba un traje de buceo completo, así que se quejó de que el sol de la playa era demasiado para un vampiro. Noel agarró el brazo de Shintaro y corrieron al mar con las otras chicas siguiéndoles muy de cerca. Mientras jugaban y disfrutaban de una barbacoa, las chicas se burlaban de Tawai, recordando cómo preguntó cuántos paquetes de sal había en el océano al verlo por primera vez. Poco después, Shintaro intentó hablar con la tímida Hisui. Para ayudarla a relajarse, él insistió en llamarla por su nombre. Ella aceptó tímidamente y corrió hacia Liliska, asombrada de que un chico finalmente hiciera eso. Más tarde, Towa se unió a Shintaro y admitió que le encantó la experiencia en la playa, aunque se sintió algo avergonzada por llevar tan poca ropa. Al ponerse el sol, las criadas llegaron con toallas y ofrecieron baños termales. Lamentablemente informaron a Shintaro que todos los manantiales estaban reservados para mujeres, sugiriéndole bañarse en el patio o esperar después de cenar. Tras terminar su baño, apareció Liliska y le mostró el bañador que no pudo usar antes, dejándolo confundido sobre por qué se lo enseñaba entonces. Mientras tanto, las chicas disfrutaban de las aguas termales. Liliska mencionó que este manantial en particular llevaba el nombre de Hisui y fue donde ella se bañó de bebé. Noel, extrañando a Shintaro, deseó que estuviera allí, lo que despertó pensamientos impuros en Tsumugi. Al otro lado del manantial, Tsumugi notó que las tetas de Towa eran grandes como melones y los globos divertidos de Noel eran como cacahuates comparados con los suyos. Noel la pilló mirando y le ofreció acariciar su bulto, lo cual ella rechazó. Liliska afirmó entonces que era tradición que las mujeres se frotaran los melones en las aguas termales, una mentira que Tsumugi desmintió rápido, sorprendiendo a Noel, quien estúpidamente la creyó. Mientras charlaban, empezó a nevar en primavera. Sin embargo, pronto comprendieron que la ventisca provenía de Noel, quien sentía que todo lo aprendido hoy era mentira. En otro lugar, Shintaro esperaba aburrido hasta que las criadas se acercaron. Decidieron olvidar que era un hombre y le permitieron quedarse, notando que no habían visto a Hisui tan feliz en mucho tiempo. Sin embargo, amenazaron con romper su varita mágica si intentaba alguna gracia. El grupo pasó la noche comiendo y jugando a las cartas hasta que empezaron a dormirse, lo que llevó a Shintaro a sugerir que se fueran a la cama. A Shintaro lo ubicaron en una habitación separada de las chicas, pero sin poder dormir, decidió visitar las aguas termales tarde en la noche. Desafortunadamente se topó con Hisui, quien también se estaba bañando. Ambos gritaron, pero al intentar huir, ella insistió en que se quedara mientras se bañaba al otro lado. Shintaro temía las amenazas de la criada, pero Hisui empezó a abrirse. Ella le agradeció haber venido, señalando que todos los demás le siguieron por él y que su espíritu puro atraía a la gente. Curioso, Shintaro preguntó por qué un Nepo Baby asistiría a su escuela. Explicó que una vez salvó de ahogarse a una vieja adivina, quien predijo que allí conocería al hombre de sus sueños. Esto la llevó a descartar sus planes de una escuela femenina y le dijo que se alegraba de haber tomado esa decisión porque los había conocido a todos. Esa noche, camino a su habitación, las criadas interceptaron a Shintaro y lo obligaron a luchar sumo como castigo por bañarse con Hisui. Episodio 12. Más tarde esa noche, un agotado Shintaro regresó a su cuarto tras entrenar con las criadas. Por costumbre dio las buenas noches a Towa antes de recordar que no estaba en casa. De repente Liliska irrumpió en su cuarto y lo sobresaltó, declarando que habían olvidado realizar una invocación demoníaca. Poco después en la playa, el grupo se reunió alrededor de una hoguera. Shintaro cuestionó por qué Liliska interrumpía su sueño por algo tan tonto como una invocación, pero ella insistió en que era un rito vital para los posibles miembros del club de ocultismo. Alegando tener las instrucciones en un libro, les dijo que, aunque ella había fallado antes, sus probabilidades de éxito eran mayores si trabajaban juntos. Noel y las otras chicas también aceptaron, pensando que sería una experiencia emocionante. Luego Liliska leyó un cántico del libro y explicó que debían recitarlo 3 veces. Sin embargo, admitió no estar segura de qué invocaría, añadiendo que el ser debía haber deseado llegar a su ubicación. Noel preguntó con miedo si el ritual requería un sacrificio, y Liliska confirmó que planeaba sacrificar una gallina que nunca hubiera puesto un huevo. Towa, medio dormida, protestó que aquello era demasiado cruel, pero Liliska le aseguró que simplemente estaban usando una galleta con forma de pollo. Al partir la galleta en 2 y comenzar el cántico, los otros se unieron, y al terminar la última línea, un enorme torbellino apagó la hoguera. En el suelo, el ángel Shu apareció mientras sujetaba una botella de leche. Se mostró sorprendida, pero se esfumó más rápido que mi ex al ver el juguetito que me cargaba. El grupo se asombró de que la invocación realmente funcionara, pero Liliska se desmayó por la impresión y, al despertar, sugirió que la invocación no duró porque ya tenían un ángel presente. Noel sintió ganas de intentarlo de nuevo, lo que llevó a Liliska a invitarla al club de ocultismo. Noel se negó, pero siguió decidido a realizar otro ritual. Mientras tanto, Towa y Shintaro coincidieron en que su grupo era esencialmente una colección de bichos raros sobrenaturales. Mientras tanto, en el cielo, Shu se preguntaba si el encuentro fue solo un sueño.
Mientras regresaban a sus habitaciones, el grupo notó que ya no tenía sueño, así que Noel sugirió encender fuegos artificiales. Ella Shintaro accedió, pero señaló que no tenían ninguno. De repente las criadas les mostraron, para su sorpresa, una habitación llena de fuegos artificiales. Pasaron la noche lanzándolos, y Shintaro le enseñó a Towa cómo encender uno. Aunque al principio temía que explotara, él le aseguró que era seguro. Tras incendiarse, se sonrieron como dos idiotas sin cerebro, despertando los celos de Tsumugi. Noel los interrumpió y llamó a Shintaro para ayudar. Al acercarse, preguntó cuánto tiempo llevaban las chicas tratándose por sus nombres. Noel explicó que empezó hace poco y sugirió que Tsumugi y él hicieran lo mismo. Tsumugi empezó a fantasear con que él la llamara por su nombre, y tras dudar un poco, terminó llamándolo Shintaro. Sin embargo, se negó a llamarla Tsumugi porque aún no le parecía correcto. Mientras le ayudaba a encender un fuego artificial, ella decidió ganarse su afecto algún día. Ajeno a los sentimientos de Tsumugi, Shintaro sonreía mientras veía a Towa disfrutar al máximo. Al día siguiente, Shintaro y Towa llegaron al Tokyo Sky Tree, una enorme torre de radiodifusión. Ella le dijo que le alegraba pasar el día con él, y él explicó que la torre era una estación emisora responsable de los programas que ella veía en TV. Al oír esto, Towa se inclinó y agradeció a la torre. Más tarde esa mañana visitaron un supermercado y encontraron una tienda de alquiler de kimonos. Shintaro le preguntó a Towa con torpeza si quería probarse uno. Ella aceptó, y al preguntar cómo se veía, él le dijo tímidamente que se veía muy linda. Mientras caminaban, la belleza de Towa atraía miradas, haciendo que los transeúntes se detuvieran a admirarla, lo cual llenaba a Shintaro de orgullo. Finalmente llegaron al vestíbulo para comprar entradas, solo para descubrir que el mirador estaba cerrado por el día. Towa preguntó si subir costaba dinero, lo cual él confirmó, así que calculó que podrían haber comprado 30 rábanos por el precio de 2 boletos. Aunque él le dijo que no se preocupara porque para eso trabajaba, Towa incluso intentó quitarse el kimono al darse cuenta de que también costaba dinero, y Shintaro la detuvo rápidamente, insistiendo en que el alquiler y el viaje fueron idea suya. Lograron llegar a un piso alto desde donde veían casi toda la ciudad, y Towa se maravilló con los rascacielos, añadiendo que la humanidad era realmente impresionante. En la torre, se encontraron con personas que temían a las alturas. Towa no entendía el miedo, pero Shintaro explicó que los humanos morirían si cayeran desde tal distancia. Empezó a entrar en pánico al notar que él no estaba a salvo como ella, pero él le dijo que creía que ella lo salvaría si alguna vez caía. Más tarde esa tarde visitaron una tienda de regalos donde Shintaro notó que Towa admiraba una bola de nieve antes de devolverla. Mientras observaban a los viajeros pasar, Shintaro explicó que la mayoría iba a pasar el verano con sus familias. Towa le preguntó si extrañaba a su familia, y él le dijo que estaban en el extranjero, pero que no se sentía solo mientras ella estuviera allí. Decidieron almorzar fuera, pero tras caminar un rato, se separaron brevemente entre la multitud. Una vez que Shintaro la encontró, se aferraron a la ropa del otro como un par de ladrones porque les daba demasiada vergüenza tomarse de la mano. Aquella noche, mientras se alejaban de la torre, Towa admitió que no quería que el día terminara. Él le dijo que podían divertirse cualquier día y la sorprendió con la bola de nieve que ella quería. Para recompensarlo, lo llevó a un callejón y le pidió que cerrara los ojos. Shintaro pensó que ella quería besarlo y le dijo que era demasiado pronto, pero al abrir los ojos, descubrió que flotaban en el cielo, en la cima de la torre. Estaba tan emocionado de ver el mundo a través de sus ojos, pero entonces Towa le agradeció la maravillosa experiencia, diciéndole que aún le quedaba mucho por aprender de él sobre los humanos. ¿Con cuál de los villanos sobrenaturales crees que terminaría Shintaro? Comenta aquí si quieres más resúmenes como este. Haz algo como él la encuentra, deben convivir y luego se enamoran. Romance relajado.